Hola, buen día. Mi nombre es Miguel Ángel Durán Ocampo y en esta ocasión vengo a hablar de lo que vienen siendo los árboles y grafos. Empezaremos hablando de los árboles. ¿Qué son los árboles? Bueno, en estructura de datos, los árboles vienen siendo estructuras no lineales y dinámicas, ya que un árbol puede tener un principio y muchos o ningún final. Y porque precisamente por eso, mientras se agregan elementos, o sea, el árbol se va haciendo más y más grande, no tiene un límite, a diferencia de las estructuras estáticas, que son vectores generalmente y están definidas, tienen un tamaño determinado, o sea, no pueden aumentar de ese tamaño. En cambio, los árboles y los grafos tienen esa característica de que pueden ser n elementos. En este caso empezaremos hablando de lo que son los árboles generales. Los árboles generales tienen la característica de que pueden tener n hijos. ¿A qué se refiere con que tienen n hijos? Bueno, los n hijos se refiere a que la raíz puede tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, n hijos puede tener, y ese hijo puede tener n hijos también. O sea, no tiene un límite, no tiene un fin el árbol general. Se podría interpretar también como si yo tuviera el nodo raíz, que cabe mencionar que los árboles solo tienen una estructura, una variable de control que vendría siendo la raíz o el nodo principal, que en este caso aquí es A. Tomemos que A puede ser que tenga abajo de ella, A tiene 3 listas, y aquí tomemos como B, C y D cada lista, y B tiene otras 2 listas abajo que son E y F, y F conecta a 3, tiene 3 listas que se conectan a J, K y L. O sea, es lo que pasa, que pueden tener n listas, por así llamarlo, por así decirlo. Y en el caso de un árbol binario, ¿qué pasa? El árbol binario, su característica principal, por ejemplo, ahora tenemos los árboles binarios. ¿Qué pasa con los árboles binarios? Su principal característica es que solo pueden tener 2 hijos. ¿Por qué 2 hijos? Porque el árbol binario es eso. Si recordamos nuestros conocimientos de matemática discreta, por ejemplo, el binario es que solo se compone de 2 números, que son el 0 y el 1. Conforme a esos 2 números se van formando otros números. Conforme a esos 2 números se hacen otro tipo de operaciones. Lo mismo pasa con los árboles binarios. Un árbol binario solo puede tener 2 hijos. Por ejemplo, aquí tengo mi nodo raíz o mi nodo principal, que vendría siendo 8, y este nodo tiene de hijo a 3 y a 10, solo 2 hijos. Y 3 solo tiene 2 hijos, que son 1 y 6. Y 6 tiene 2 hijos, que son 4 y 7. El número 8 se llama el nodo raíz. 3 y 10 son hijos de 8. 1 es hijo de 3. Y 1, al no tener ya un elemento debajo de él, al no tener otro elemento, no tener otro número, 1 es considerado una hoja. 6 es hijo de 3 y es padre de 4 y de 7. Como se ha explicado en las clases, un árbol binario, por ejemplo, aquí en este caso, para irlo formando, se tuvo que hacer una comparación. Tenía el nodo raíz 8 y quería entrar, no sé, el 3. Se tuvo que comparar si 8 era menor a 3. Si es menor a 3, entonces se puso en el hijo izquierdo o en el nodo izquierdo de 8. Si hubiera sido mayor, se hubiera puesto en el nodo derecho, como fue en este caso, que aquí está 10. Quiere decir que cuando se hizo la comparación ahí, 10 al ser mayor de 8 se puso en el nodo derecho. Y así sucesivamente se iba haciendo, como quien dice el acomodo. Y bueno, eso sería todo en cuanto a árboles. Y por último tenemos lo que vienen siendo los grafos, que los grafos no son más que son estructuras de datos no lineales y son dinámicas. ¿Por qué? Porque tienen un inicio, como lo podemos ver, tienen un inicio y ninguno o muchos finales.
Es dinámico porque se pueden ir agregando elementos, se pueden ir agregando elementos al grafo. Los grafos se conforman de lo que vienen siendo aristas, que son aquí como el circulito este de la C o el 7 aquí, o la A acá. Y las aristas son estas, los vectores, estos chiquitos. Ahora, ¿cómo funciona el grafo? Bueno, el grafo puedes ir agregando elementos y esos elementos tienen que apuntar. Y esos elementos están en el espacio, por así decirlo. Están en un espacio. Si yo quisiera, por ejemplo, agregar un nodo, pues lo puedo hacer. Aquí ya tengo otro nodo agregado. Pongámosle E. Ahí está agregado ese nodo. Ahora, si yo quisiera eliminar un nodo, lo que se tiene que hacer primero, por ejemplo, quiero eliminar C, que es la que está más relacionada. Si yo quiero eliminar C, primero tengo que hacer preguntas. Una de ellas es si nadie dirige a C. Por ejemplo, en este caso a C lo dirigen A y D. ¿Qué se tiene que hacer? Eliminar esta arista o eliminar ese direccionamiento. Se eliminan y ahora ya no la están dirigiendo. Ahora se pregunta, ¿se está dirigiendo hacia alguien o está apuntándole a alguien? Sí, le está apuntando a A y a B. ¿Qué se hace? Se tiene que eliminar el que apunta hacia A y el que apunta hacia B. Y ya solo así puedo eliminar C y se va. Los grafos, en lo personal, no los he visto y ya les tengo miedo, porque son una estructura que no lleva un orden, o no puede tener o no un orden, tiene mucho recorrido. Los grafos pueden de hecho redirigirse a sí mismos. Esto lo puedo tomar como un ejemplo de recursividad, cuando se está llamando a sí mismo varias veces. Y en sí, de manera muy general, así se explicaría lo que viene siendo un grafo. Cómo trabaja, cómo es su estructura. Es que podemos ver que no tienen un orden jerárquico, como por ejemplo en los árboles, que está la raíz, están los padres, los hijos y al último las ramas. Aquí no hay un orden, por así decirlo. Cada nodo puede apuntar a quien quiera, por así decirlo. Por ejemplo, D ahora puedo hacer que D apunte a E y que E apunte a B. Y así se van haciendo conexiones, se van insertando, quitando nodos. Si hay como una pauta o como algo que me está diciendo nada más cuál fue el primer nodo que se creó, o dónde inician los nodos, y cuál es el último nodo que se ha creado, por así decirlo. Podemos ver que la última arista que se creó fue la GE, que es la 15. Aquí no se puede saber si es de G a E o de E a G, porque es un árbol no dirigido. O sea, no está especificado hacia dónde está apuntando. En cambio, en este y en este de acá son árboles dirigidos, porque el nodo está apuntando hacia alguien, lo está dirigiendo o lo pueden dirigir. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias.